Pues digo, si quieres estudiar medicina, te animo a que lo intentes, porque muchos le tienen miedo. Y a lo mejor por varias cosas que dije, pues le van a tener más miedo. Sí es complicado, sí es un camino muy largo. Para muchos no hay otra carrera que dure lo que es medicina, sin contar especialidad. Pero la retribución es inigualable. El tener ahí enfrente al paciente y que él te agradezca por el servicio que le aportas, es una satisfacción enorme, enorme. Y si te gusta el trato con las personas, sí te animo a que lo estudies. Pues es una carrera que es de dedicación, de tiempo, de perseverancia. Y te vas a topar con muchas cosas. Te vas a topar con muchos problemas. Te vas a topar con doctores que no te quieren ahí. Te vas a topar con materias que no te gustan, pero que para pasar la carrera tienes que pasar las materias. Bienvenidos a su podcast digital Sale. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Bueno, mi nombre es Anthony, tengo 22 años y estoy estudiando actualmente la carrera de medicina. Actualmente estoy en octavo semestre. Yo ya tengo mucho tiempo de conocerte desde que eras un niño y mi primera pregunta es, ¿de dónde nace tu inquietud por estudiar la carrera de medicina? Yo creo que, aunque mi padre siendo médico sí influyó, nace mucho por ese deseo de contacto humano, de a lo mejor la típica de un niño de quiero ayudar a otros, pero o sea, es muy al estilo tratar humanamente pues, los problemas. Así como llegué a considerar psicología, medicina y otras cosas, pues al final me decanté por lo que fue medicina. En su momento llegaste a pensar en psicología Sí. y enfermería también, o enfermería nunca pasó así por tu mente. Aunque a lo mejor aquí en la región sí se mueve mucho enfermería, pues nada más lo que es Monclova tiene que 3 o 4 universidades de enfermería. Sí, y tomando en cuenta que mi padre era médico y que a lo mejor medicina, al tratar de lo mismo, pero son bastantes más años y es bastante más evolución en cuestión de especialidades, sí preferí medicina porque sentí que sería un camino más largo y pues por lo tanto al ser más largo pues tendría mayores recompensas. En cuanto a salarios de un enfermero a un doctor, sí hay mucho, tanto por el hecho de, pues por todo, ¿no? Desde el simple hecho del estudio hasta los procedimientos que se hacen. Tú lo decías, tomaste esta decisión en base, tu papá también es médico. Como tal la tomé por él, no él por mí, que sería una forma de verlo, de que pues él me introdujo al mundo, vi que era una manera de ayudar y vi un apoyo en él a la hora de la carrera, porque por ejemplo él es quien me aporta los libros de medicina, que aunque pueden estar un poquito desactualizados, porque son libros de hace más de 20 años, pues sí, sí es una buena base y a lo mejor es algo que incurre mucho en el gasto de un estudiante de medicina. Se da mucho el caso de personas que tienen otro tipo de pasiones, sus papás han sido algo, les fue bien, ya tienen a lo mejor por así decirlo, un plan de vida trazado. Y como ya llegaron a cierta estabilidad, dices, pues yo quiero que mi hijo pues también siga por acá, para que no le batalle a lo mejor lo que yo batallé en su momento. Por ejemplo, mencionas algo que son las pasiones. Y yo creo que me enfoqué mucho a lo que es la vista realista. Me gusta medicina. Y aunque aún no estoy ejerciendo, el hecho de que estoy estudiando me gusta mi carrera. Pero ya cuando tocas el tema de pasiones, yo te puedo decir, bueno, pero mi pasión es la cocina. Mi pasión es la cocina, pero yo con los conocidos, incluso familiares, a lo mejor no veía un futuro muy estable para mis metas. Primero estudiar gastronomía y tratar de ser chef. O si mi pasión es gastronomía, que la pienso estudiar en su momento, yo quiero que sea para mí. Quiero que sea una pasión que me sirva a mí. O sea, yo quiero estudiar gastronomía para a lo mejor cocinarme a mí, a mis amigos, a mi familia. Y ya. Entonces, no vivir de aquello. Y medicina es algo que a lo mejor me gusta más. Para vivir de aquello, cumple esta función en mí de ayudar a alguien más. Y obtener cierta retribución en base a ese trabajo. Sí, o sea, hay que ser realistas al fin y al cabo. Esa retribución a muchos es lo primero que le llama. Lo que pasa es que si te vas solo por el dinero, no la vas a hacer, porque no tienes esa pasión, esas ganas de estudiar como para rendir en la carrera. Sobre todo porque algo que he visto en la carrera de medicina o los que estudian medicina es tener mucha determinación. Y el simple hecho de querer comerte al mundo por el dinero
no te va a dar esa, por así decirlo, esa fuerza que tú necesitas para terminar una carrera que es complicada. O sea, sobre todo más allá del hecho del conocimiento, o sea, porque pues, las personas que estudian medicina pudieran a lo mejor no ser súper brillantes, pero la determinación de decir, o sea, voy a estudiar un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque un estudiante de medicina se caracteriza por eso, el hecho de estudiar constantemente, incluso superar sus límites, de decir, ya es bien tarde, pero siempre hay algo más que aprender. A lo mejor alguien que va por ese camino del dinero no es el mismo que al final a las 3 de la mañana dice, duermo ahorita las 2 horas que todavía puedo dormirme, o ya de plano mejor me sigo amaneciendo estudiando. Que es algo que pasa mucho y que yo que siento que no soy el más machito de machetear, ¿verdad? o el más estudiador, varias veces me he amanecido completando un trabajo, estudiando para una clase importante, ya ni siquiera para un examen, para una clase. Y yo creo que si me fuera únicamente por ganar dinero, no lo haría. Sí, o sea, habría a lo mejor otras maneras de llegar, a lo mejor no a lo mismo, pero llegar a una estabilidad económica donde tú dices, puedo hacerlo sin chingarme tanto acá y todo, ¿verdad? O sea, económicamente, medicina no vale el sacrificio. Económicamente. Ya es más de tus propios valores o que yo quiero estudiar medicina. Tú estudias ahorita actualmente en una universidad privada, ¿verdad? ¿Cuáles son, por así decirlo, para que nos ven y nos escuchen, cuál sería la principal diferencia en relación a una escuela pública? Lo que has visto, lo que has oído. Los docentes son los mismos, la verdad, porque en mi caso incluso hay docentes que yo tengo que enseñan tanto en mi escuela privada como en la escuela pública, que son la misma materia, la misma docencia, lo mismo. Aparte de que yo creo que como la pública tiene su número limitado de ingresantes y por lo tanto lleva su examen de ingreso, la privada es como, pues, te va a costar, pero te vamos a dar la oportunidad de estudiar lo que quieres estudiar. Aunque no hayas pasado el examen, que volvemos a lo mismo. Definir a alguien y sus capacidades por un examen, pues no, a lo mejor no es lo más correcto, pero es la manera en la que nos regimos. Entonces, así es como alguien que a lo mejor no se desempeña tanto a la hora del examen, tiene la oportunidad de estudiar la carrera que quiere y la aproveche. Y hay muchas personas que, a pesar de ser de privada, rinden mejor que muchos de pública. Sí hay una segregación social importante, porque es la típica de yo pasé el examen y tú no. En especial en los hospitales, a la hora del servicio, mi padre me habló mucho de eso, de que a lo mejor a mí me van a hacer menos solo por ser de privada, sin conocerme. O sea, que van a prejuiciar el hecho de que tú pagaste porque te pasaran, que Sí, era sí, algo que es lo que se el cree mito, muy comúnmente, sí. Y al final, pues ahí lo único que te toca hacer es, pues, callarte y demostrar que no es cierto, que estás ahí por tus propios méritos. Yo tengo amigos, tengo colegas que salieron de escuela privada y al final de cuentas o sea, rinden igual que a lo mejor a veces uno de escuela pública, que se esperaría que a lo mejor en la pública sea más al tiro, ponte al tiro, ponte al tiro, porque al final de cuentas depende de ti, o sea, de ser alguien reconocido o ser un médico más del montón, porque hay médicos del montón, o sea, que solo se limitan a hacer lo mínimo posible. Tristemente, alguien que no tiene un poder adquisitivo o una familia que tenga un poder adquisitivo suficiente solo puede aspirar a la pública. Digo, yo tengo la bendición, que lo considero una bendición, de que a pesar de que no pasé mi examen en la pública, mis padres tienen la capacidad y me dieron la oportunidad de estudiar en una privada. Pero alguien que no tenga esa oportunidad, o pasa el examen o ya. Entonces, una vez estando adentro, a lo mejor es ese miedo de que pues ya estoy aquí, pues tengo que darle. ¿Cómo fue esa conversación de Anthony con sus padres? De decir, no pasé, o sea, porque tú me comentas, presenté en la escuela pública, no pasé, quedé en el lugar no sé qué tantos miles, o sea, porque pues hay pocas plazas para presentar, para poder ser parte de medicina a la mejor aquí en la región. ¿Cómo fue esa conversación de no pasé, pero quiero estudiar? Siempre hubo apoyo, sí, tus papás, o sea, porque me imagino que es una buena cantidad de dinero la que hay que desembolsar y cómo es de decir, es solo un capricho porque
o sea, hay personas que es un capricho. El hecho de decir, yo quiero estudiar esto porque suena chingón, se ve chingón y quieres aparentar a lo mejor algo que no es. Fíjate que es curioso, porque a lo mejor mi padre es una persona estricta en ese sentido, en especial, pues él es médico, él dice, pues yo pude, porque él es de escuela pública, en ese momento no había privadas. Si yo pude, tú puedes. Entonces, en mí siempre ha existido esa presión de él, pero en ese momento que yo presenté en febrero, los resultados me los dieron en julio y en agosto entramos a clases. Entonces, estoy en julio, me acuerdo perfectamente, estoy en julio, mismamente en Torreón, en un restaurante con un hot dog en la mano y me llama un amigo que también presentó de la prepa. Me dice, güey, ya pusieron los resultados. En ese momento, lo que esté haciendo da igual y órale. Y doy. Y no me veo en la lista de aprobados y dale y dale. Y aquí está mi apellido, aquí está hasta alguien que se apellida como yo, ¿dónde estoy? Y pues ahí es donde se te viene el mundo encima. Se te viene el mundo encima y me acuerdo que mis padres estaban expectantes a ver qué decía. A lo mejor esperando que en sí la hice. ¿Y en ese momento solo habías presentado ahí o tenías otras opciones? Solo había presentado ahí porque no puedes presentar en otros lugares. Por lo menos a nivel estado, que en este caso solo hablamos de dos, si no estoy mal, que es UAC y UGED. Los exámenes son el mismo día y a la misma hora, de forma que no te dan oportunidad de... Es una presión muy grande porque o sea, ya aquí, si no paso, mínimo 6 meses es el hecho de, o sea, en lo que a lo mejor busco alguna escuela que pudiera ser, y el hecho, a mí me pasó, no sé si a ti te pasó, el hecho de decir, ¿qué voy a hacer ese tiempo? Sí, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy acostumbrado a un ritmo donde una cosa tras otra. Tú me comentabas, pues yo también tengo TDA, el hecho de estar pensando y piensas, yo creo que en ese momento en los miles de escenarios posibles de lo que hasta qué va a pasar en 10 años, yo creo que te preguntas, ¿no? No, se te inunda todo en ese momento. Pues sí, fíjate, yo recibí el apoyo de mis padres y esa comprensión y hasta lo recuerdo quejándose de que "Ay, es que siempre hay muchas palancas y siempre esto", casi justificándome. Pero fue una sensación bastante difícil porque ahí es donde ya criticas tu propia capacidad. Por otra razón, a lo mejor mucho tiempo incluso estuve estigmatizado porque estuvimos de que busca en corto qué hacer y milagrosamente ese mismo agosto, en menos de 30 días, ya estaba yo en WAD, en privada. Pero ya estando en WAD, pues yo me sentía mal porque digo, el dinero y todo eso es una carga que te viene encima. Y digo, mis padres tienen la capacidad, pero a lo mejor ya pasé de pagar 500 mensuales o tanto semestral a pagar hasta 5,000 mensuales. Que yo que soy alguien que le da mucha importancia a esas cosas, pues ya incurres tú en considerarte un gasto para tu familia. Entonces, yo creo que es mucha presión que al final pues he sabido manejar y al final pues ya estoy en octavo semestre y pues si todo sale bien y si Dios quiere, pues pienso retribuirle todo ese apoyo a mis padres en el momento en que ellos lo... Tocas así como que dice un punto muy importante, o sea, tú en este caso tuviste la oportunidad de que tus padres dijeron, ok, no se pudo aquí, vamos a buscar otra. Hay personas que pues no cuentan a lo mejor con el apoyo de sus padres o que, como dices tú, a lo mejor el hecho de su poder adquisitivo no les permite. Y nos encontramos muchas veces con personas que brillantes, que tenían determinación, pero pues les faltó algo, ¿no? Algo para poder cumplir con una de las metas que ellos querían en su momento. En mi caso, mi hermano también, o sea, el primer año no quedó. Y él también estaba acostumbrado a que él fue siempre muy listo, muy brillante, se quedó a pocos lugares y ahorita que tú comentas eso de que empiezas a cuestionarte el hecho de tus capacidades, es decir, no soy lo suficientemente bueno, pues no significa que seas lo suficientemente bueno. Hablábamos de que, por ejemplo, cierto tipo de exámenes estaban en base a habilidades, aptitudes, cierto tipo de conocimientos que a lo mejor no eran propios de, o sea, relacionados así a un 50% de medicina, pero pues tienes que pasarlo. Y en la privada pues se te da esa oportunidad
que no se le da a todos. ¿Cómo has visto tú esto al hecho de decir, ya estoy aquí, pues tengo que echarle ganas, mis papás, dices tú, me están apoyando, en algún momento pienso retribuirlos cuando ya pase todo esto, pero en el hecho de las clases, tú dices, pues de ahí los maestros, muchas veces son los mismos que hay en la escuela pública, en la privada, ¿cuál es como que una diferencia que tú dices, ok, estos maestros están aquí por esta razón, estos alumnos están aquí por esta razón? Yo creo que a nivel docente, ya sea privado o ya sea pública, es muy fácil intuir que económicamente, o sea, por una retribución económica no están dando clases. Porque cualquier médico con especialidad, ejerciendo su carrera, va a tener una mayor ganancia económica que dando clases. Entonces, independientemente si es privada o pública, es lo mismo. Entonces, ya en este caso son docentes que o les gusta la pedagogía, que les apasiona eso de enseñar, o pues sí están esos docentes que a lo mejor no son especialistas o no son expertos en su materia, y pues es una manera de ejercer, como quien dice. Cuestión de alumnos. Yo creo que se diferencian por distintas cosas. Por ejemplo, lo que es la pública, una vez ya pasaste, ya hiciste el sacrificio, ya te mataste estudiando para pasar ese examen, ya estás ahí. Tanto, por ejemplo, estos casos de estos alumnos que no tienen el poder adquisitivo para estudiar en una privada, pues se esfuerzan para mantenerse ahí. Y yo creo que en lo que es la pública hay muchísima menos... Deserción, hay menos deserción académica. Mucha menos deserción en la pública por todo lo que conllevó estar ahí. Y en lo que es en la privada es que, nos guste o no, pues así es. Por el simple hecho de tener el poder adquisitivo, tienes la oportunidad de entrar en la carrera. Y ahí hay mucha más deserción. Primero, porque el hecho de pagar no significa que rindas. Entonces hay mucha gente que no da la talla. Segundo, pues hay gente que no le gusta. Hay gente que dice, pues vamos a ver, o me obligaron mis papás, o no estoy seguro, y en su primer mes, en su primer año, se salen, o no la hacen. Y donde cambia ya la pública privada, a lo mejor es más tarde en la carrera. Por ejemplo, yo que estoy en octavo semestre, digo, ya la gente que está en mi salón, ya la gente que está en mi semestre o incluso en mayores, en lo que es privada, ya está ahí porque le está echando ganas, ya pasó todos los filtros, ya no tiene nada que envidiarle a alguien de pública, porque realmente yo no creo, o por lo menos no ha sido tan fácil para mí como decir pago y paso. Aquí refuerza mucho un punto que tú me decías, si fuera por pura retribución económica, nadie estudiaría ya llegando a tal punto, porque normalmente en escuela privada es porque tienes un poder o adquisitivo o tus padres pueden solventar ese gasto, porque lo que se invierte sería muy fácil, por ejemplo, montarte un negocio y pues que te rinde, ¿no? O sea, que sea rentable. Cualquier persona con dinero podría hacerlo, entonces ya es más ahora sí determinación, pero sí te da la oportunidad de cumplir esa meta que quieres, que no se da por... Muchas veces en lo que me he fijado en la pública, sí hay un límite, dices tú, pues vamos a hacer la selección, por así decirlo, a los más aptos, pero esto se ve también en la estrategia gubernamental que de cierta manera están colapsados cierto tipo de servicios. Entonces el gobierno pues tiene nada más cobertura para tantos y pues son las que se ofertan, ¿verdad? Al final de cuentas no siempre se trata de escoger los mejores, sino es como, pues es que es lo que se puede, o sea, gubernamentalmente hablando así es. Pues es lo que se puede y a lo mejor es a lo que se le da prioridad. Porque algo que sí es cierto es que ahora con la pandemia que vivimos, se dieron cuenta que faltó mucha, vamos a decirle, mucha mano de obra en cuestión del sector salud. Y sí es cierto que aumentó mucho esa solvencia que le aporta el gobierno a las escuelas. Porque muchas escuelas, sin decir nombres, aumentaron ese número de plazas para sus clases. Porque se dieron cuenta que si llega a ocurrir algo así, van a necesitar más gente de la que existe. Se vio que había una deficiencia muy grande en el sector salud y que se empezó a enfocar mucho
mucho apoyo a otro tipo de carreras. Y no quiere decir que no sean importantes, pero se descuidó mucho el área médica, el área de enfermería, el área química, todo ese tipo de áreas de salud. ¿Cómo equilibras tu vida? Es decir, siempre se caracteriza un estudiante de medicina porque tiene que estudiar mucho, sobre todo por el funcionamiento del cuerpo humano. Entendemos que un médico pues, debe ser el primer contacto ante una emergencia, pero a nivel social, o sea, ¿cuál es la manera de equilibrarte? Es complicado porque yo creo que no hay un equilibrio perfecto. Yo creo que siempre hay que sacrificar algo. Y por ejemplo, tomando anécdotas incluso, también hay gente muy extremista en estos casos. Tenía un químico farmacobiólogo, que sí me acuerdo el nombre, pero no lo voy a mencionar. Nos daba bioquímica. Recuerdo mucho porque era la primera clase del día y a las horas que eran justo las horas donde amanecía. Y podías ver, por la altura donde estaba el salón, podías ver el amanecer perfectamente. Y muchos estábamos afuera viendo el amanecer, muy dramático. Pero llegaba este doctor, bueno, este docente, y nos regañaba. Nos regañaba porque decía, literalmente decía, en vez de estar viendo el atardecer, que va a haber muchos, ahorita deberían estar estudiando. Y a lo mejor tú pues hasta te enojas porque dices, ay, o sea, viejo cascarrabias, es un amanecer, son 5 minutos. Pero llega un punto en que sí es muy difícil discernir en qué puedo seguir haciendo y qué no, con tal de cumplir los estándares de la carrera, con tal de cumplir esas exigencias. Y volvemos a lo mismo, te digo, casi siempre tiene que sacrificar algo. Muchos sacrifican el aspecto social, muchos sacrifican el aspecto salud, o muchos sacrifican la carrera. Muchos dicen, con tal de yo estar bien, con tal de tener mis amigos, pues a ver cómo me va la carrera. En mi caso yo creo que sacrifiqué mucho el aspecto salud, porque pues a lo mejor yo siempre he tenido una socialización muy, no sé cómo llamarlo, pues algo pequeña, en el que yo sé quiénes son mis amistades o sé quién merece que le dedique tiempo a pesar de las exigencias de mi carrera. Así que realmente el salir a tomar, salir con amigos, no me ha detenido en mi carrera. O sea, yo quiero creer que sé cuándo me toca estudiar y cuándo me toca salir. El problema es la salud. El problema es la salud en el aspecto de que o a lo mejor no tienes tiempo o a lo mejor no tienes esas ganas, esa energía emocional o de plano la carrera te orilla a hacer cosas que no están bien para tu salud. La típica de que dicen que los médicos son muy, muy, muy alcohólicos. Pues es su forma a veces de relajarse. Por ejemplo, el dichoso que dices, es muy irónico a la hora de que ver un médico fumando, porque dices, pues se supone que él cuida mi salud y él está despreciando la suya. O en mi caso, que es lo que a lo mejor lo que más me afecta o es un estigma que siempre he llevado, que es el ejercicio, es mi físico. Que bendito Dios ahorita no me da problemas de salud, pero algún día me puede dar perfectamente. Entonces, el hecho de que dices, no tengo el tiempo o mi estrés no me deja dedicarle una hora al día o cierto tiempo al día para hacer ejercicio, que es lo suficiente realmente como para tener algo estable. Y pues sí, es un tema, ¿verdad? Que cae en esto de la inmoralidad de decir, o sea, tú doctor me dices, duerme bien, come bien, haz ejercicio, no consumas este tipo de comida, no consumas este tipo de sustancias nocivas, pero tú lo haces. Y pues digamos que de cierta manera es tú, pues es que es parte de ser un estudiante, o sea, uno tiene que encontrar la manera de lidiar tanto con el estrés como con las exigencias. Tú me lo dices y en ese punto yo creo que podía eh, fundamentar el hecho de que dices tú, a lo mejor el ejercicio. Si bien es importante muchas veces al estar estudiando, dices tú, voy a caminar, pues necesito descansar, o sea, en realidad quiero ponerme a ver una película de 1 hora o lo que sea, pero relajarme, o sea, salir un poquito del hecho de estar estudiando y a lo mejor es
cansancio ya no ni siquiera físico, sino emocional. Y dices tú, pues quiero hacer algo, pero a lo mejor no con tanta exigencia como salir. Pero pues no dejar de lado el hecho de que son cosas que sí son importantes. Algo que te quería preguntar, ¿tú has visto, o no sé si has notado, yo lo he notado, que la carrera de medicina está siendo muy infravalorada en relación a temas actuales, tanto de, por ejemplo, es muy fácil ahorita oír y decir a un niño, quiero ser tal cosa, y antes como que ser doctor y ser astronauta era como que el top de lo que un niño podría llegar a aspirar en cualquier momento, etapa de su vida. Sí es cierto que a lo mejor es muy criticado o muy infravalorado lo que es un médico. Y a veces incluso en el propio sector salud, entre los propios trabajadores de la salud. O sea, primero está esta persona como paciente que llega por un dolor de estómago, por un dolor de cabeza o cualquier situación que a lo mejor sería simple, en cierta medida, se puede decir de esa manera. Y dices, pues dar una pastilla, pues yo también la doy. Y es que a lo mejor no disciernen primero lo que tuvo que pasar este hombre o esta mujer, ¿verdad? Como doctor, como doctora, para llegar a ese punto de darte esa pastilla. Que dice, son 5 años de estudiar y 2 años de ejercer sin salario prácticamente, que es el servicio del internado. Entonces son 7 años. Son 7 años que pues a lo mejor, si te pones de tú a tú con todas personas, muy pocos dijeran, me los aviento los 7 años. Entonces, y obviamente mucho menos disciernen por qué te está dando esta pastilla. Dice, a lo mejor hay pastillas más fuertes. Sí. Pero si te voy a dar esta pastilla por una semana, si te doy una pastilla fuerte por una semana, te va a dar ictericia o vas a tener un fallo renal o peor. Entonces, no miden que un médico a la hora de dar ese paracetamol, a la hora de dar esa loperamida o cualquier otro medicamento, tiene que tomar en mente 1000 factores para que este medicamento sea el que menos te haga daño y el que más te beneficie. El clásico del juramento hipocrático, no dañarás. Siempre conservar lo que es la calidad de vida. El otro día es una experiencia personal. Yo estaba enfermo de la gripe, tenía que estar bien al siguiente día, entonces yo dije, ¿sabes qué? Le hablé a un conocido, dame algo que sea, que me aliviane de un día para otro. Dijo, bueno, tú sabes. Ya, pues yo también ya sé que pues, puede hacerme daño y todo eso. Ya me dio un medicamento que no lo había escuchado. Chequé en internet si había en la farmacia local. Ya chequé, pregunté, no requería receta médica, me lo vendieron a precio accesible y todo. Me lo tomo, me alivianó. Experimenté pesadillas, se me hizo algo muy raro. Y sentí así como que mucha agitación. Ya me puse a checar acá en el Bademecum y descubrí que tenía una serie de contradicciones. Y entre esas, sobre todo en el ámbito emocional. O sea, podías experimentar paranoia casi en el 80% de las personas. No se recetaba a niños porque pues si en un adulto era perjudicial, ahora en un niño, si tenías algún tipo de trastorno mental, podría agravarlo. Y yo a lo mejor tengo en pequeño, por así decirlo, lo manifiesto muy poco. Pero sí eran cosas que tú dices son muy alarmantes. Entonces un médico, a lo mejor tú dices paracetamol. Pues sí, pero es la que no te va a hacer daño. Hablamos de que no es lo mismo si tomas 3 pastillas de 500 miligramos a exceder una dosis el doble. Como dices tú, si te lo dan por una semana, te vas a terminar chingando algún órgano. Sí, es balancear. O sea, dices, pues a lo mejor este paracetamol medio me quita el dolor de cabeza, pero pues dentro de la malo, en 8 horas me puedo tomar otro. En 8 horas me puedo tomar otro. Y luego está ese medicamento que tú mencionas que dices, en un día me alivió perfectamente, pero ¿qué efectos secundarios viví? ¿Y cuáles son los riesgos? Que a lo mejor yo no viví la peor parte, que hay peores a lo mejor. Entonces, el balancear eso, pues también cabe mucho en que pues no se ve realmente. ¿Sientes que, por ejemplo, yo te conozco, te conocí de cuando asistíamos a la iglesia y todo eso? ¿Tus creencias actuales con lo que has visto han chocado con la medicina? Realmente yo creo que no, porque aunque sí tengo mi fe, y pues sí es una fe que no sé llamarlo respetar, o pues es una fe que yo creo ferviente, siempre
siempre he estado abierto a muchas cosas, pues la misma fe te dice, o sea, entre la duda es la fe. Entonces, nunca es creer todo con los ojos cerrados. Y pues no sé, muchas cosas como la típica, la evolución del ser humano conforme a la creación de los 7 días, pues chocan. Pero pues yo no soy el que te va a decir cuál es y cuál no es. Por lo que a mí concierne, o en el aspecto que yo quiero influir, que es en la medicina, perdón, pues no afecta si yo creo que venimos del mono o si creo que Dios nos creó en 7 días. Yo lo que quiero es que tú estés bien. Y pues ahí cabe mucho el perfeccionismo del cuerpo humano, que lo mencioné en algún momento, que el cuerpo, ya sea por 1 millón de años y por tantas casualidades, tenemos sistemas tan perfectos que hasta parecen que fueron alterados por alguna mano divina, digámosle así. Sí, bueno, me gusta mucho, o sea, tu manera de pensar al respecto, porque también yo que estuve así checando, también llevé anatomía, a lo mejor no en la misma, como quien dice, a profundidad que tú, llevé algunas otras materias y ese tipo de sistemas son sistemas que tú dices, están perfectamente diseñados, o sea, que, o sea, normalmente cuando uno hace algo es como que una serie de pruebas y errores. Y, y también hablas de algo muy importante, que muchas veces uno como humano ha creado muchas cosas que al final de cuentas terminan destruyendo pues la misma calidad de vida humana. Yo lo veo mucho en la resistencia a los antibióticos. Era alarmante el hecho de pensar que ya muchos antibióticos que antes eran muy efectivos contra las bacterias, hoy en día son obsoletos. Y en base a eso se dio toda esta legislación de que pues los antibióticos ya no se surten si no tienes la receta médica, ¿verdad? Antes sí era muy sencillo conseguir de que cualquier medicamento, bueno, en base menos a los controlados siempre han sido como que muy herméticos con el tipo de cédula, ¿verdad? Sí, o sea, igual y los controlados más que nada se basan en a lo mejor droga. Sí, y aparte son un grupo más, sí, reducido. Y los antibióticos no, o sea, cualquier persona era como que pues voy y surto, me duele la garganta, tómate un ampicilina, creo que es la más común. O sea, la más común que uno sabía, ¿verdad? Y luego ahorita te das cuenta que la ampicilina que se creó hace tantos años ya no es igual, o sea, ya no sirve como tal, ya ahorita son modificaciones que se le han hecho a la ampicilina. Y es la propia indulgencia, porque ahí es donde entra el médico y es donde realmente dices, hay enfermedades o bueno, no enfermedades, hay bacterias que te provocan gripe que no necesitan antibiótico. Tú controlas el síntoma, controlas la gripe, controlas el moquero y la bacteria cumple su ciclo predefinido y ya, sale del cuerpo. Que incluso el cuerpo tiene su propio mecanismo de defensa que es la temperatura y que tú dices, bueno, me tomo un medicamento que me ayude a controlar la temperatura, que a lo mejor no va a ser lo mismo de darle, es como si le estuvieras dando armas a la bacteria para chingarte más al final de cuentas. Como que dices, la temperatura sí es un medio de defensa muy clásico, pero pues el ser humano tiene sus anticuerpos. Y tanto la resistencia a los antibióticos como estos anticuerpos son hereditarios. Entonces, hay enfermedades como la gripe. La gripe antes era mortal. Antes te daba gripe y pues ve haciendo tu testamento. Y el ser humano ha evolucionado para que ya no sea así. Entonces, muchas de estas cosas no necesitan de la dichosa ampicilina. Pero la gente dice, tengo una infección. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero tengo una infección. Ampicilina, 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 ampicilina. Y el problema va a ser cuando en verdad necesiten ese medicamento, no les va a surtir el mismo efecto. Ni a sus hijos, ni a sus nietos, y así hasta que ya no sirva. Ese es un tema que sí considero que es muy alarmante. Tanto, y creo que ese va a ser un reto de la medicina de aquí a muchos años. Sí. Y tanto de la farmacia y todo eso, el hecho de, pues, tratar de generar nuevos
medicamentos y que las bacterias no se pasen, o sea, no hagan saltos tan drásticos en el hecho de las generaciones de antibióticos, porque si con los virus ya nos andaba con las bacterias, creo que sí sería como que ahora sí un apocalipsis el hecho de... Sí, o sea, va a ser un tema que o van a tener que controlar la gran mayoría de medicamentos, o simplemente van a discernir en quién necesita el medicamento y quién no. Va a decir, no, pues tú ni modo, tú te lo aguantas. En base a tu formación, ¿cuáles han sido las materias con las que más has batallado? Pues por ejemplo, está este caso curioso de esa materia que es la que siempre te da en la torre, pero curiosamente es la que te gusta. Que en su momento para mí fue anatomía. Que digo, yo recursé porque no pasé anatomía y al final al cabo me gusta mucho. Que sería genética y que, por ejemplo, ahorita en séptimo semestre me di de topes con gastroenterología, que es una materia que es muy bonita porque también depende mucho del docente, ¿verdad? Del propio estricto que es el docente. Pero yo me di de topes muy fuerte con esa materia. Al final, pues, ya pasé de semestre, la logré. Pero sí me di muy fuerte contra la pared con esa materia. Muchas veces cuando algo te cuesta trabajo, o sea, como que lo valoras más y dices tú, fue complicado, pero me gustó bastante. A lo mejor el mismo hecho de haberle puesto a lo mejor un poquito más de atención a eso fue lo que hace que te termine atrayendo. Sí, claro, y es la satisfacción personal de lograrlo. Sí. Me costó, pero lo logré. Y porque me costó, me siento orgulloso de lograrlo. Una de las materias con las que más batallé fue química orgánica. Y en su momento me la llevé a recurso. Eran tres o cuatro, no me acuerdo exactamente. Y fueron para mí súper complicadas que yo decía, no veo, o sea, no sé cómo salir de aquí. Y ahorita son materias que me gustan bastante por el hecho de que en su momento representaban un desafío, pero el hecho de otra vez volverlo a retomar te hace darte cuenta que pues en realidad sí lo estás aprendiendo. A diferencia que hay muchas personas que estudian simplemente para pasar la materia para entenderlo, que es algo bien diferente. El hecho de decir, memoricé algo ya lo aprendí, ya no se me va a olvidar. Y en medicina tienes que aprender, no memorizar, es algo que me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que te va a llegar un paciente tienes que recordar desde los principios básicos de anatomía hasta las cosas un poquito ya más complejas. Es una frase que siempre me ha dicho mi padre, que dice, el médico que solo sabe de medicina ni eso sabe. Entonces, por lo menos en medicina sí es que tener un poquito de todo, ya en especial en este aspecto médico. Porque a lo largo de la carrera, como ya te mencioné las materias, que sería, tuve neurología, tuve gastroenterología, voy a tener otorrinolaringología. Si escuchas los nombres son especialidades. Son especialidades y dices, a lo mejor a mí no me interesa ser otorrino. Yo no quiero ser gastroenterólogo. Pero antes de ser especialista voy a ser médico general. Y en ese médico general que soy, de primer contacto, va a llegar un paciente que a lo mejor su dolor de estómago no es cualquier cosa, o no es cualquier dolor de estómago, y tú tienes que tener ese conocimiento y saberlo retomar para decir, ¿le doy esta pastilla o lo mando con el especialista? Entonces, sí hay que, es como tú lo dices, tienes que aprenderlo para poder implementarlo, porque las personas no son números. Las personas no son fórmulas, no son ecuaciones, no es algo que te memorices de que trae este síntoma, a huevo es esto. Tienes que ver todo y tienes que aprender a discernir de personas. Y sobre todo a diferencia de otras carreras, no sé, que eres otro tipo de persona, es decir, te dedicaste, no sé, a la contabilidad o a alguna otra carrera, ¿verdad? Dices, bueno, pues no salió bien. Pues a lo mejor sí va a ser el chingazo de dinero, pero una vida no se repone. O sea, es decir, eso va a estar siempre de que si se hubiera atendido antes, si le hubiera dado esto, esta persona estaría mejor, a diferencia a lo mejor de que un descuido y se ve mucho en los hospitales, que a veces hay negligencia y un descuido puede salvarle o puede ocasionar la muerte inevitable de una persona. Un descuido de un médico va desde
una indigestión por el medicamento incorrecto hasta costarle la vida a él y al familiar. En lo personal, ¿consideras que el hecho de estar lejos de familia ha representado por así decirlo, un obstáculo en tu carrera como estudiante aún de medicina? Aquí es que yo soy un caso especial, porque no soy totalmente foráneo, porque ni es una ciudad 100% nueva, ni estoy 100% lejos de mi familia. Aquí te va una algo larga historia de por qué. Ya te comenté que yo soy por inseminación. Tenemos a mi padre y madre, unos jóvenes 28, 25 años. Mi padre pues, va a sus... Había conferencias médicas cada tanto tiempo en Torreón, que es donde él estudió. Pues mi madre quiere salir embarazada y no se puede, y no se puede, y no se puede. Pasan los años y hay un conferencista de lo que es la inseminación artificial. Mis padres hablan con él y pues al final, cuando mi madre tiene unos 34, 35 años, está hablando de que ella tardó 11 años para quedar embarazada, vengo yo. Vengo yo, nazco allá en Torreón y por las propias conferencias médicas, por propias consultas como yo producto para que todo saliera bien, siempre constantemente frecuento la ciudad. Entonces ya de ahí de primeras, la ciudad no es totalmente nueva para mí. Y luego, al pasar de los años, seguimos yendo. Por X o Y razón, compramos una casa en Torreón. Entonces tampoco vivo de asistencia. Dada la avanzada edad de mis padres, cuando yo nazco, a la hora de yo entrar a la universidad, mi madre ya está jubilada. Algo que menciono es que tengo una hermana, yo le llevo 3 años, hermana que mismamente también quiere ir a estudiar a Torreón. Y yo creo que más por el tema de mi hermana que por mí, mi madre se va con nosotros. Entonces ya tienes a un foráneo que ya conocía la ciudad, que tiene una casa en la ciudad y que vive con su madre y con su hermana. O sea, de cierta manera eso, como que dice, fue un colchón Sí, muy bueno para ti. Fue un colchón muy bueno. Sinceramente yo creo que sí. Sin todos estos aspectos, no sabría si aún estuviera yo dentro de la carrera o si hubiera dado la talla. Porque sí he recibido mucho el apoyo. Irónicamente, me denigraron por no ser foráneo. Me denigraron muchas veces porque decían que no era tan difícil para mí. Que pues, es cuestionable, sí es cierto que me apoyó mucho esta situación y que, bendito Dios, siempre tuve a mi madre para estar ahí. Siempre hubo comida caliente cuando llegaba a casa a las 8 o 9 de la noche de la universidad, a lo mejor de no haber comido desde las 10 de la mañana. Entonces sí fue un gran apoyo. Pero yo creo que ni siquiera con eso las cosas son fáciles. Nadie sabe exactamente la situación a la que se enfrenta el otro. O sea, a lo mejor para ti ciertas cosas no son difíciles, a lo mejor para otros sí. O sea, pero pues cada quien habla desde su punto de vista, dices tú. O sea, para mí, como quiera, aún así no es fácil. ¿Cuál es la proyección tuya a futuro? Es decir, te faltan 3 semestres, ¿verdad? Octavo, noveno y décimo. Y una vez terminando esos semestres, tienes que hacer internado, tienes que hacer el servicio. Y después, ¿consideras o al momento de esto aún es muy prematuro para pensar a lo mejor una especialidad o hasta lo que has visto si quisieras hacer una especialidad? Yo creo que por ese realismo que manejo, de aunque me gusta la carrera, pues tengo que ser realista con mi propia solvencia. Siempre, o sea, ahorita mi objetivo es terminar mi carrera. Pero una vez que la termine, voy directo a la especialidad. Porque realmente, a lo mejor ahorita un poquito más que antes, pero la demanda de médicos generales no es tan grande. Al contrario de, a lo mejor sería un médico especialista. Te digo, hablando nada más nivel Coahuila. Dices, está Guad Torreón y Guad Monclova. Hablamos, ¿qué te gusta? 4 secciones de... No, bueno, ya de graduados, que se gradúan unos 80 alumnos por escuela. 80 de cada uno, más las públicas. Pues hablamos a lo mejor de 250 médicos.
recibidos al año. No hay tanta demanda de médicos generales. Aunque pusieras 3 por ciudad, no abarca. Y principalmente es muy difícil ya, porque una cosa es tener el título en la mano y otra cosa es que te den el trabajo. Entonces tienes que destacar en algo. Tienes que destacar en algo y a lo mejor es complicado, que sí existe, porque he llevado casos. Una cosa es decir, soy médico general, pero tengo una maestría en el tratamiento de diabéticos. Va, ahí en donde sea te van a recibir. Pero otra cosa es decir, soy un médico especialista soy otorrino, soy cirujano plástico, soy cardiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre desde que empecé la carrera, mi meta fue tener una especialidad. Bueno, ya para, por así decirlo, finalizar el capítulo, quisiera hacerte unas, más bien que preguntas. Me gustaría si alguien nos está oyendo, si nos está viendo, ¿qué le querrías decir tú a esa persona que tiene esa inquietud de estudiar medicina, desde tu punto de vista, en este caso, en una escuela privada? Bueno, como te comento, a la hora de lo que es la didáctica o la dinámica, perdón, de estudiar, no hay mucha diferencia. Pues digo, si quieres estudiar medicina, o sea, te lo aconsejo porque medicina es algo muy bonito, que a mí me gusta mucho por esa relación médico-paciente, por esa satisfacción de yo hice que esta persona se sintiera mejor, alivié sus dolencias, la hice estar más tranquila con su situación. Independientemente del caso, ese es tu trabajo como médico. Entonces, para mí es algo muy bonito. Y si te gusta, te animo a que lo intentes, porque muchos le tienen miedo. Y a lo mejor por varias cosas que dije, pues le van a tener más miedo. Sí es complicado, sí es un camino muy largo. Para muchos no hay otra carrera que dure lo que es medicina, sin contar especialidad. Pero la retribución es inigualable. Yo te lo digo que no me he graduado. Ya he sentido una retribución. Algunas prácticas que he topado de que vamos a ver pacientes a comunidades más pequeñas. El tener ahí enfrente al paciente y que él te agradezca por el servicio que le aportas es una satisfacción enorme, enorme. Y si te gusta el trato con las personas, sí te animo a que lo estudies. O sea, lo mismo, dedícate a lo que es. De que pues es una carrera que es de dedicación, de tiempo, de perseverancia, y te vas a topar con muchas cosas. Te vas a topar con muchos problemas, te vas a topar con doctores que no te quieren ahí, te vas a topar con materias que no te gustan, pero que para pasar la carrera tienes que pasar las materias. Y ni modo. Eso son cosas que tienes que ver. Y cada día el obstáculo es mayor. Ya el primer semestre ya te das de topes y dices, bueno, me salgo y ya me voy a otra carrera. Pero ya cuando estás en octavo, ya no te digo noveno, décimo, con octavo, ya dedicaste casi 4 años de tu vida. Que ahorita yo digo, ya podía haber estudiado otra carrera. Pero es eso, siempre tienes tu meta en claro y dices, y si ya me aventé 7 semestres, ese también viene. Y el que sigue. Y algún día, pues, te recibirás y verás esos 7 años de camino los tendrás en tu mano en un papelito y vas a seguir estudiando. Entonces, y eso, ya en ese punto te vas a dar cuenta de lo bonito que es medicina porque ya lo haces solo por el bienestar de otra persona. Ya jubilado, ya tienes toda la solvencia económica que tú quieras. Entonces, el ejercer jubilado, que es algo que le doy mucho a mi papá, es solo por el gusto de ayudar a tu prójimo, a otra persona. Si planeas estudiar en pública, échale ganas para el examen. Y si planeas estudiar en privada y tus padres van a hacer el sacrificio, no le bajes de esfuerzos porque están haciendo el sacrificio para que tú estudies y no es barato. Entonces, no es para que te sientas mal por el dinero, pero es para que aproveches cada centavo que están poniendo por ti. Sí. Bueno, pues allá en casa, quien nos ven, quien nos escuchan, háganse sus propias conclusiones. Aquí ya hemos hablado, ahora sí ya tenemos un panorama completo desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado. Y pues ustedes nos dejan en los comentarios qué tal les ha parecido el capítulo y si hay alguna otra pregunta.
Y pues muchas gracias, Anthony, por aceptar la invitación.